Hola, buenas tardes. En el marco de los especiales del programa No Todo es lo que parece, nos acercamos a la zona de Belgrano y nos recibe el doctor Gonzalo Norberto, quien es médico especialista en psiquiatría juvenil y presidente de la Asociación Telesalud Mental Argentina y Tecnologías Informáticas. Así es. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas tardes. Gracias por recibirnos. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bueno, me gustaría saber, a tu modesto entender, ¿cuáles son las secuelas que dejó la pandemia en los adolescentes y en los jóvenes de nuestro país? Bien, bueno, podríamos hablar desde el marco de la salud mental, de lo que uno puede ver y recibir en consultorio o en hospitales, de dos cuestiones fundamentales. La primera es obviamente la del aislamiento, de estar en casa, de verse aislados de los vínculos, de los problemas intrafamiliares que no son menores, de quedar aislados de la parte educacional, de los vínculos con pares y de la parte educacional. Todo esto en un marco de diferentes edades, tanto primaria como secundaria, si uno lo quiere dividir en esos rangos de edades, tuvieron diferentes impactos. Entonces, no solamente la pandemia en sí, el aislamiento, el impacto de tener que vivir en la casa, de no poder salir a la calle, del miedo, de empezar a usar la tecnología para poder comunicarse con el colegio, con la familia, con los afectos. Ahí, en ese espacio, irrumpe lo que es la violencia intrafamiliar, las situaciones que tienen que ver con vulneración de derechos o las complicaciones propias económicas también de cada familia, que se vivieron mucho más intrínsecamente. Y después pasamos al otro ambiente, que son 2 años en donde el crecimiento de los chicos en diferentes edades fue interrumpido. Entonces, cada uno de los chicos se encuentra hoy con 2 años interrumpidos en su crecimiento, que tiene que ver con lo educacional y con lo social. Por ejemplo, un chico o una chica que empezaba su primaria en primer grado y fue atravesado por la pandemia, toda su primera parte de primer grado y segundo grado, que tiene que ver con la incorporación de la lectura, la escritura y pasar a otro tipo de vínculo social, se vio totalmente interrumpido, donde la educación, si había acceso a medios de comunicación a distancia, de internet, iba a estar tutoreada por el padre, la madre o algún hermano o hermana mayor que tenía que sacar sus habilidades de la nada para poder ayudar, interpretar. Los profesores, los maestros tenían que hacer toda una adaptación, y vieron su inicio de clases, su inicio de acceso a la educación, a la escritura, al lenguaje, al aprendizaje, con un paréntesis, ¿no? Eso se fue replicando en cada momento de la infancia, y lo mismo pasa en la adolescencia. Ya el inicio de un primer año es complejo, es un momento de cambio hormonal, cambian las identificaciones, uno se separa de la familia, va hacia los vínculos de pares, y empezar un primer año y un segundo año del secundario, o un séptimo grado y un primer año del secundario sin estar con el grupo de pares, tiene un impacto muy importante. Muchos chicos y chicas terminaron su primaria de séptimo, como se dijo siempre, ni chicha ni limonada, y de golpe ingresaron a un tercer año donde tuvieron que empezar a sociabilizar con 15, 14, 15, 16, ¿no? Y hay un paréntesis en el medio que se vio vedado. Y bueno, uno empieza a ver, o sigue viendo en el consultorio o en las consultas hoy, que tuvo mucho impacto eso. Y estos crecimientos, estas adolescencias, estas infancias, tienen una parte de su vida que le falta. En un adulto no impacta tanto, porque en un adulto tener 37, 39, 50, 52, la vida más o menos sigue siendo lo mismo. Pero en una infancia o en una adolescencia eso tuvo muchísimo impacto, sin meternos en las cuestiones patológicas, ¿no? O sea, Desde el punto de vista pedagógico, nosotros hemos visto y escuchado distintos informes de las asociaciones docentes que hacían hincapié en lo que es la comprensión de texto de los alumnos, ¿no? Que muchos hemos visto en distintos distritos que hacían más hincapié en la
no repitencia a que el alumno repita y tenga un año más en ese mismo grado y o año en el caso de los establecimientos de enseñanza media. Pero, digamos, ese es un flagelo que uno vio. Y el tema de los dispositivos celulares, que hoy en día vemos a los pibes que están todo el día con el celular. Eso, digamos, perjudicó, favoreció. ¿Cuál es tu lectura al respecto? Bueno, como siempre es ambigua la respuesta, si querés. A ver, toda innovación, todo avance obviamente va a tener algo bueno, ¿no? Hoy podemos chatearnos con cualquier persona en el mundo, familiar, relación afectiva, amigos que mantienen sus relaciones y no dejan de verse, ¿no? Y por ahí se fue a vivir a otro país, o por ahí está en otra provincia, o por ahí está internado por algún problema de salud y tiene la posibilidad de seguir teniendo contacto con sus amigos y con el colegio. Entonces tiene toda su parte positiva y obviamente tiene su gran parte negativa. En ese sentido, Gonza, comentanos un poquitito cuál es el aporte que ustedes vienen haciendo desde la asociación. Si nos podrías describir algún programa o algún proyecto en el cual ustedes estén trabajando al respecto. Bueno, con la asociación en sus inicios, en la primera parte de la conformación, trabajamos clínicamente en las problemáticas que empezaron a surgir en la pandemia con respecto a circunstancias patológicas en niños y adolescentes. Paso a explicar un poco más porque es más técnico esto. Hay chicos y chicas que no han desarrollado alguna problemática o que están en desarrollo y se empiezan a ver algunos síntomas en la infancia. Lo que pasó con la pandemia es que puso en evidencia muchos de estos procesos. Algunas cosas para bien, otras cosas para mal. Las cuestiones para mal es que un profesional va a entender lo que se llama el objeto mirada, el objeto escucha, ¿no? Que es la referencia que siente el adolescente o el preadolescente de la mirada del otro, la escucha del otro sobre uno. En determinadas cuestiones patológicas que están en desarrollo o en estructuración, empiezan a tener una incomodidad fuerte en el psiquismo de la persona. Cuando aparece la parte tecnológica, el famoso Zoom, ¿no? En donde se tenían las reuniones, es algo muy característico que le ha pasado a todos los chicos y los adolescentes. En ese momento es que los profes decían, che, todos tienen la cámara apagada. Pasaba a nivel secundario y a nivel universitario. Este fue un comentario a nivel educacional que yo lo escuché muchísimo. Y claro, porque la mirada del otro en determinados momentos de la vida es muy pesada. Bueno, ¿qué pasa cuando hay alguna patología o alguna problemática estructural del psiquismo y esta mirada tiene otra incidencia mucho más fuerte? Bueno, llevó a que chicos y chicas en determinadas edades en esta estructuración evidencien la sintomatología muy fuerte y en casa, donde quizás antes el aislamiento, el retraimiento, el alejarse de la mirada del otro, de la sociabilización, resguardaba a esta persona de esta situación. En ese momento pasó mucho esto, ¿no? De que muchos chicos con desarrollo de alguna estructuración psicológica, no estoy diciendo nombres de patologías ni nada a propósito, ¿no? para mantener la ética, les pasó esto, que tuvieron episodios de excitación y demás. Otra circunstancia, por ejemplo, muy común, que cuando había cierta ansiedad o trastornos de conducta en la infancia, que no se sabía por qué, los chicos se portaban mal en el colegio y todo demás, estando en casa empezó a verse que no pasaba esto. Entonces empezó a ver que los chicos tenían trastornos adaptativos porque había algo que pasaba educacionalmente. Llámese lo que hoy se conoce como de dislexia o alguna otra circunstancia que hacía que cambie su conducta. Cuando se separó... Empezó a florecer. Claro, pero es la conducta de esos chicos y la ansiedad de esos chicos al alejarse de la ansiedad del colegio y de toda la presión del colegio, pues no le enseñás a uno, le enseñás a un montón. Al estar en casa individualizado se solucionó todo. Entonces, escuchando esto, bueno, ¿no estará pasando otra cosa? Y bueno, y ahí uno empieza a avanzar, pero por ahí dislexia, por ahí un trastorno de la conducta que tiene que ver con la desatención, la cognición, y ahí empezaron, o bullying, ¿no? Entonces empezaron a visibilizar otras cosas que uno pudo abordarlas en ese momento. Entonces, en pandemia pasaron esas dos cosas. Bueno, eso trabajamos en ese momento desde la asociación. Hoy, y cortito, estamos orientados hacia la potencialidad de la tecnología
en salud, sí los profesionales de la salud nos hacemos cargo de transitar esta transformación, porque es inimaginable todo lo que se puede hacer. Ahí acababas, bueno, de mencionar que habían florecido algunas determinadas cuestiones de los que son los adolescentes y los jóvenes. Vos que sos una persona que venís trabajando mucho en este tema, me gustaría saber cuáles son los patrones y conductas que presenta el paciente con tendencia suicida. Bien, bueno, es un tema muy delicado. Hoy el suicidio en adolescentes son cifras altísimas. En la Organización Mundial de la Salud están los últimos informes que corresponden al 19/23 con algunos datos más actualizados. La mayor incidencia está precisamente en las edades entre 10 y 35 años. Está en una de las principales causas de muerte, no por una enfermedad infectocontagiosa, sino de los que son las muertes no transmisibles, ¿no? Primero, accidente en carretera, por supuesto. En edades más chicas, lo que es la leucemia, que es por ahí la enfermedad neoplásica más común, pero lo que es autoinjurias, o sea, suicidio, es una de las principales causas de muerte en cifras alarmantes, ¿no? Entonces hay un foco muy especial. Lo que pasa en una persona que está con una tendencia suicida es que empieza a aislarse, empieza a no tener ganas de hacer las cosas, a tener una visión negativa, o de que las cosas le hacen mal, que todo va en negativo hacia la persona. Empieza a abandonar las cosas que le gustan, a no querer ir al colegio. Esto es algo muy importante, ¿no? La falta de deseo de ir al colegio. Los chicos quieren ir al colegio, los adolescentes quieren ir al colegio no por educarse, porque están con sus amigos. Entonces el no ir al colegio es algo a tener en cuenta, es un síntoma muy importante. Empieza a verse mal del propio cuerpo, a taparse, obviamente no sociabilizar, se vuelca a las redes, y las redes son muy hostiles. Pero se empieza a parecer a vincularse con grupos, a buscar satisfacciones rápidas que tienen que ver con las redes. Instagram, TikTok tienen algoritmos que favorecen esto, ¿no? La dopamina, se habla mucho de esto ahora, del estímulo dopaminérgico, que es como la maquinita del casino, ¿no? Ponés la moneda, tirás la palanca, sale un premio. Bueno, eso es lo que hacemos constantemente en las redes, con el like o el correr la historia. Entonces empiezan a volcar más, a encerrarse hacia eso. Se empiezan a lastimar, a autoinjuriarse y a taparse de esto. Y bueno, de a poco van dando avisos. Cuando uno puede evidenciar los avisos, a veces ya está muy avanzado esto, ¿no? Pérdida de amistades, pérdida de la parte escolar, aislamiento de la familia. Muchas veces se da que el entorno es hostil, ¿sí? No desean hablar, no quieren hablar. Lo hacen mediante grupos por ahí muy reducidos y obviamente buscan en pares el descargo, enojos, alteraciones del sueño, estar de noche todo el tiempo. Son cosas que a veces se mezclan con la adolescencia y con la juventud. Pero básicamente eso. ¿Cuáles son las recomendaciones que le das a las familias que lamentablemente tienen algún familiar que esté atravesando alguna situación de esta índole, lo que es también la depresión, ¿no? El aislamiento y demás? ¿Cuáles son las recomendaciones y en qué ocasiones deben acudir sí o sí a un profesional de la salud mental? Bien, bueno, la recomendación es no subestimar, no menospreciar lo que se escucha, tratar de ponerse en el lugar del otro o de no poder ponerse en el lugar del otro, entender que lo que le está pasando es grave y que uno es muy difícil que llegue a entenderlo, ¿no? Entonces darle importancia a lo que estás diciendo. Por ejemplo, es muy común decir no tengo ganas de vivir más, y decís, ¿cómo decís eso? Pero si tenés trabajo, familia, sos una persona exitosa o tenés amigos, tenés todo para ser feliz. Bueno, eso es cuestionar lo que le está pasando al otro, que es una reacción muy común. Entonces la recomendación es no darle importancia a lo que está diciendo el otro, decirle entiendo lo que te está pasando, te acompaño en esto, ¿cómo exactamente? ¿No? Ir a abrazarlo, contenerlo, pero sin enfrentar el sentimiento.
y darle lugar a que lo exprese, a lo que hable y acompañarlo. En el momento que se detecta esto, alentarlo a buscar a alguien para poder hablar, para poder empezar a resolverlo, acompañarlo y llevarlo, porque a veces falta mucho el deseo, la volición, la iniciativa, el apagamiento del deseo es importantísimo porque la persona no hace nada. Y uno le dice, estás todo el día en la cama, no te levantás, no le pones voluntad, no puede. No puede. Solamente una persona que le pasa puede entenderlo, cuando uno está habituado a trabajar a lograr entenderlo. ¿Qué pasa? Cuando ya uno pasa al acto, o sea, cuando la palabra ya no alcanza, el pensar, el sentir no alcanza, y empieza a haber lesiones, o empieza a haber intentos, planificación, uno encuentra pastillas, o encuentra que hay búsquedas en internet de cómo hacer para quitarse la vida, que hay de todo, ¿no? Como siempre, el lado oscuro y el lado bueno, y el lado oscuro de la tecnología. Cuando encuentra por ahí elementos cortantes, carta, una típica carta, digamos que ese ya es un momento muy avanzado como para decir acá hay que consultar sí o sí, ¿no? Prácticamente uno cuando entiende lo que pasa es la ideación suicida tiene muchas características, es diferente a la intención suicida. Y la intención suicida puede estar en intención y puede pasar a otro rango más grave, que ya es para poder tener que alojar en un techo, que es haber pensado cómo, el cuándo, haber puesto una fecha, haber comprado algo o tener algo para hacerlo, o sea, tener un objeto con lo cual poder llevar adelante la idea de hacerlo y haber puesto una fecha, haber programado una situación, haber planificado, se llama haber planificado la toxicidad, eso ya es para por ahí sí o sí atravesar una internación previa evaluación de profesional, obviamente, que es lo que hay que hacer, porque por ahí es una entrada y salida de esa situación y estamos a tiempo de trabajar de otra manera. Pero cuando ya pasamos de la ideación, que a veces es anulatoria, ¿no? Tengo tanta angustia que me gustaría no estar acá, no existir, ¿no? Eso es una ideación de no existir, de anular una angustia, que no es lo mismo que una idea de muerte o una intención suicida. Cuando ya uno pasa a la intención concreta, es como que damos otro paso. Por eso es importante que siempre un profesional de la salud esté a la escucha de estas circunstancias para poder ayudar. O sea que desde el momento en que la persona habla, es muy importante desde ahí empezar a dar ayuda y acompañar. No juzgar, no presionar y siempre acompañar. Bueno, estuvimos conversando con el doctor Gonzalo Norberto, médico, psiquiatra, especialista en psiquiatría juvenil y presidente de la Asociación Telesalud Mental Argentina y Tecnologías Informáticas. Te agradecemos muchísimo estos minutos que has tenido en conversar con nosotros y esperamos poder conversar pronto nuevamente. Muchísimas gracias y a disposición.